Muy buenas tardes, bienvenidos a este Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Muchas gracias a las personas que asisten, si me permitís que asistís, y por supuesto a las dos personas que componen, que van a compartir esta mesa y que son primero, pongo en primer lugar al ponente, al conferenciante, a Víctor Javier Ibáñez Mancebo y a don Francisco Glicerio, al amigo Paco Glicerio, que lo conocemos todos del Ateneo por su activa participación. Comentaros, por si hay alguna persona que viene de fuera, también lo suele decir el presidente, que no ha podido asistir hoy por un pequeño problema con el coche, sin problema ninguno, pero que no ha podido asistir. Comentaros que estamos, y se lo digo sobre todo por Víctor, en el Ateneo, el segundo Ateneo más antiguo de España, el más antiguo de Andalucía, y que ahora, a pesar de esa antigüedad y de esa importancia en algún sentido, pues tenemos en la sala de conferencias, esta sala Miguel Ayllón, pues un poco de alguna forma destartalada, porque los fondos y algunos cuadros y premios están en una exposición que se ha hecho en el centro universitario del Gregorio Marañón de Andrés Segovia, el edificio Andrés Segovia. Bueno, esta semana iniciamos una semana bastante densa, tenemos 4 actividades. La primera es la de hoy, que agradecemos enormemente la presencia aquí de Víctor Javier Ibáñez. Tendremos también mañana una conferencia que viene un ateneísta de Málaga, un abogado, que presenta un libro que se llama Solo fue un huracán, perdón. La tertulia literaria de Juan Pablo ocupará la sesión del miércoles con Puccini, la Bohème. Y tenemos un cineforum también que coordina Valeria y otras 2 personas que será el jueves por la tarde. O sea, semana un poco intensa, estamos diciendo que tantos actos, y en Cádiz que la vida cultural probablemente con las personas que ya la actividad que hay en la ciudad y gente que progresivamente se va jubilando y tal, la verdad es que hay muchas actividades y a veces competimos culturalmente, y eso no es nada malo, pero también se deja sentir de vez en cuando en la asistencia a algún acto, ¿no? Bueno, la conferencia de hoy se titula El carlismo ante la crisis de ultramar, y al autor lo va a presentar evidentemente Paco Glicerio. Francisco Glicerio. Paco es profesor universitario, es presidente del Aula de Defensa Almirante Lobo, de aquí de esta casa, del Ateneo. Creo que igual que el autor del libro, que creo que nos van a presentar después, al hilo de la conferencia, también es profesor universitario, los dos, y creo que investigadores, evidentemente, ¿no? Agradecerle a Paco entonces su presentación y decir simplemente, como aparece aquí en la mesa, que el autor Víctor ha escrito un libro novedoso, reciente, lo ha escrito creo que este año pasado, ¿verdad? Y que viene a llenar uno de los huecos sobre el conocimiento del carlismo y los territorios de ultramar, fundamentalmente, bueno, lo que atañe al Océano Atlántico y al Pacífico, y que lo va a presentar después a través de la propia conferencia, y que es muy interesante porque llena un hueco en nuestra historia política España es muy rica en historia política, y esta etapa que a lo largo de todo el siglo XIX fue bastante interesante, ¿no? Bueno, muchas gracias a los dos por estar aquí y damos la palabra a Paco Glicerio para que presente al autor. ¿Se escucha? Sí. Con la venia. Distinguidos ateneístas, amigos todos, en primer lugar agradecer al presidente, a la presidencia, al vicepresidente, a don Diego, la presentación, la presidencia de este acto, y agradecer, como no, al ponente y buen amigo, a don Víctor Javier Ibáñez Mancebo, autor de este libro. Intentaré presentar brevemente, lo cual es difícil, a Víctor Javier Ibáñez Mancebo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y máster en Seguro Marítimo por el Instituto Marítimo Español. Es funcionario de carrera del Servicio de Vigilancia Aduanera en la especialidad marítima, conoce bien nuestra capital gaditana, eligiendo el destino de Cádiz para realizar su formación hace 16 años, en el año 2010. A Cádiz vino a aprender su trabajo, y bien que lo hizo junto a una magnífica tripulación de la que es una de las bases marítimas de vanguardia, que él bien conoce. De Cádiz salió siendo, según sus propias palabras, un caditanista militante. Se llevó amistades que aún hoy día continúa cultivando, aquí algunas de ellas presentes, visitándonos siempre que puede, y se lo agradecemos,
y volviendo a efectos profesionales en las importantes operaciones Choco que se saldaron con importantes avances contra el narcotráfico en nuestras costas tan azotadas por esa lacra, desgraciadamente. Decirles también, como ha dicho nuestro vicepresidente, que es profesor del Máster de Derecho Marítimo de la Universidad Batoliva CEU y miembro del Comité Científico de la Colección de Seguridad y Defensa de la editorial Bosch. También colabora en la asesoría de salidas profesionales del grado de Criminología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Les voy finalizando para que escuchemos a nuestro ponente. Les aseguro que su tiempo, que es lo más valioso que una persona tiene, no lo van a desperdiciar escuchando al profesor Ibáñez. Entre sus publicaciones, recuerden la máxima verba volam, scripta manem, lo hablado se va, lo escrito permanece, destacar libros, publicaciones como Una resistencia olvidada, Mártires tradicionalistas del terrorismo, fue publicado en el año 2016, desarrolla, como pueden ver, una intensa actividad como conferenciante en materia y con rigor de historia del carlismo. Les dejo con su libro, con su obra más reciente, recibió el premio de la Fundación Ignacio Larramendi recientemente, El carlismo ante las crisis de ultramar. Muchas gracias. Bueno, con la venia, vicepresidente, estimada asistencia, a veces resulta tanto formalista dar las gracias y decir que siempre que venimos a una institución, evidentemente siempre agradecemos de antemano al público asistente su tiempo, que venga a escucharnos, y a veces pues los conferenciantes tenemos que ir a muchos sitios, tenemos compromisos, un sitio u otro, pero hoy realmente de corazón sí que puedo decir que estoy muy contento y parece para mí un inmenso honor poder venir a presentar esta obra en Cádiz. Además, comenzamos la gira por Andalucía, que es la segunda vez que se presenta, tras la presentación oficial que tuvo lugar en noviembre del año pasado en nuestra universidad, Batoliva CEU de Barcelona, en la cual también nos acompañó el profesor Francisco Bricerio, lo cual también agradezco mucho. Por tanto, no es un formalismo, realmente agradezco mucho que esta presentación sea en Cádiz por los vínculos a los que ha aludido mi presentador. Y además también este gaditanismo militante, llevar la tacita de plata en el corazón, he de decir que le debo mucho a este ilustre Ateneo literario, artístico y científico. Y es por la razón siguiente, se lo comentaba antes al profesor Francisco Bricerio, cuando uno está... Yo vine a Cádiz, aterricé aquí, como ha dicho, para intentar aprender la profesión. Ya fuerte, y de verdad que la aprendimos a base de pantocazos, a base de mucha negación. Aquí hay algún compañero que sabe de lo que estamos hablando. Pero también uno llega aquí y se enamora, pues, si no está desnaturalizado, porque habrá de todo, pero se enamora de esta luz, de este sabor, de este ambiente tan especial que tiene Cádiz. Y ha de agradecer al Ateneo que la labor que hizo, que viene desarrollando en tantas calles, en tantos rincones, en los cuales puso esas placas que dice, en este lugar pasó este acontecimiento histórico, aquí nació esta persona. Entonces uno... recién llegado, yo era un pipiolo, recién aprobado, pues ese gaditanismo le debo mucho al Ateneo. Y para mí es un inmenso honor, por eso pues que me acoja a esta sede para presentar este libro. Pues muchas gracias. Y por otra parte también creo que tiene sentido que lo presentemos en Cádiz, por la temática que tratamos. Si Cádiz quizás no fue la tierra con más arraigo del carlismo, que lo tuvo, la gente de forma un tanto elemental solo piensa que es una cosa de provincias del norte, del maestrazgo, o en Andalucía habla de Sevilla por la labor de Falconde o por el carlismo, que también estuvo en las tres guerras, pero también el carlismo en Cádiz tuvo su relevancia. Pero sin lugar a dudas, por la relevancia ultramarina, ¿cómo no vamos a hablar de Cádiz? Como la flota de Indias, aquella importancia. Aún en el siglo XIX, que bueno, sabemos que con la llegada de la dinastía borbónica se liberaliza bastante el comercio. Quien más se beneficia de esto, paradójicamente, es Cataluña, y paradójicamente hoy también se le critica mucho a los borbones en Cataluña. El gran desarrollo y el despegue industrial, económico y social viene de esa liberalización de los puertos. Cádiz, lamentablemente, pues entra en un cierto periodo de, no vamos a decir decadencia, pero bueno, ya no tiene esa importancia, pero bueno, aún se mantiene, aún en el siglo XIX tiene dicha importancia.
Por tanto, para mí creo que también tenía mucha razón de ser pues empezar esta gira y bueno, pues desarrollarlo en esta ciudad. Dicho lo cual, el tema que nos ocupa hoy, ya de antemano les digo, no se trata de promocionar el libro, es la excusa para hablar del tema, para intentar resumir las casi 800 páginas que me llevó la investigación en algunas ideas fuerzas para que ustedes se las lleven a su casa y si quieren luego podemos abrir un debate, una intervención y enriquecer pues esta presentación. La Fundación Ignacio Hernando de Larramendi, con gran generosidad, convoca cada 2 años aproximadamente, convoca un proyecto, un premio de investigación sobre historia del carlismo. Y hay un tribunal internacional que discurre sobre el mismo. Yo he tenido, después de haber ganado su 18ª edición, tuve el honor también de participar en el siguiente tribunal que falló este premio. Tuve la dicha de, pues el proyecto que presenté, ser nominado, ganar este premio para esta 18ª edición. La tesis que planteaba era que hay 2 fenómenos que creo que explican fundamentalmente el siglo XIX español. Por una parte, su dimensión ultramarina. España no solo se limitaba a la España metropolitana, a la península e islas adyacentes, la importancia esencial que tenían las Españas americanas, las Españas asiáticas, lo que fuimos, aquella monarquía universal. Más que imperio, porque no era en puridad aquella España universal, no era un imperio, era la monarquía católica, esa monarquía católica universal, que entra en crisis en el XIX con la eclosión del liberalismo también. Y el liberalismo, en última instancia, es lo que inspira a esos movimientos secesionistas de la América continental. Pero aún perdiendo las posesiones de la América continental, se mantienen también, y tiene una relevancia esencial, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las Carolinas. Tiene una importancia esencial a efectos económicos, a efectos políticos, etc. El otro fenómeno que caracteriza y que condiciona el siglo XIX español es la eclosión del movimiento tradicionalista carlista, que está muy mal explicado a nivel académico, quizás a nivel de bachillerato. Uno piensa, por la caricaturización que hacen sus enemigos, que simplemente eran unos tíos que querían reactivar el absolutismo. Si es que hubo absolutismo en España, cosa bastante discutible por otra parte. U otros también lo caricaturizan como no, simplemente es la defensa de un privilegio territorial, un privilegio foral. Es algo mucho más importante. Es en última instancia esa respuesta del orden social tradicional de la España que está sentada sobre el altar y sobre el trono frente a las nuevas corrientes liberales, las cuales quizás en España no tuvieron la voracidad de la Revolución Francesa. O sí la tuvieron, porque también hubo quemas de conventos, hubo matanzas de frailes a principios del XIX, pero quizás no hasta el extremo que tuvo en Francia. Entonces, esa especie de liberalismo más templado, esa especie de liberalismo que con el poder constituido, que sometía a la monarquía, que condicionaba a la monarquía, pues bueno, en última instancia se fue afianzando el poder, y el carlismo, lamentablemente, pues quedó como aquella anécdota, pero es un fenómeno de unas dimensiones tremendas. O sea, la primera guerra carlista, lo que son la fuerza de los voluntarios que se oponen a todo un Estado que está tomado por el liberalismo, esa capacidad que tienen de resistir, pues es un fenómeno que creo que tiene una incidencia mucho mayor que la que en los libros de texto, que lamentablemente en secundaria pues nos lo han explicado con 4 folios diciendo que fue una guerra de absolutistas contra liberales. Y hay una tesis muy sugestiva, por ejemplo, la del profesor Federico Suárez Verdaguer, en la crisis política del antiguo régimen. Él viene a defender que si existió algo de absolutismo, paradójicamente, muchas veces también cayó más del lado liberal que del lado carlista. El carlismo, en última instancia, respondería a una respuesta de reforma dentro de la tradición española. No se quería, también hay algunas tesis neotradicionalistas, más odiernas, más del siglo XXI, que a veces hablan de un cierto fijismo idealizado de determinadas instituciones, que a veces siempre derivan simplemente a una suerte de arqueologismo jurídico, a ver qué institución es más antigua. El carlismo realmente se adaptaba, el carlismo estaba abierto a que hubiera determinadas reformas. Ya lo entraremos también, porque de Cádiz hay que hablar por las Cortes de Cádiz, por ese precarlismo, por aquellos diputados realistas que estuvieron en Cádiz, que yo creo que hay que reivindicar,
Muchos venían de América, como voy a hacer una referencia particular a Lardizábal, al novohispano, que tiene un discurso sobre las penas, que es uno de los llamados ilustrados, porque ser ilustrado tampoco quiere decir ser liberal, igual que Gaspar Melchor de Jovellanos, muchos plantearían que es una especie de liberal conservador, y no, para él defendía la Constitución histórica de las Españas frente a la Constitución política, que diera soberanía a la nación, porque claro, no se trataba de estar contra España, ni mucho menos, pero lo que entendían que el problema de dar la soberanía a la nación supondría que se podría dotar de legitimidad por las mayorías a cualquier cosa que fuera contra el orden natural. En última instancia, el desarrollo de la modernidad y de esta fase decadente de la posmodernidad, pues está viendo que ese diagnóstico tenía razón. Bueno, pues esta es un poco la razón de ser, de por qué quise afrontar esta investigación y este estudio. Creo que había que poner en relación estos dos fenómenos. Son fenómenos consecutivos, la pérdida de la América continental y el nacimiento y la eclosión del carlismo, pero yo me he permitido dar esta visión al precarlismo, y aquí enlazamos con lo que hemos dicho anteriormente, aquellos diputados realistas de las Cortes de Cádiz, y también a la acción del infante Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII, sobre la vida política española, porque no olvidemos, al fin y al cabo, pleito dinástico se puede decir, quién tenía, quién de acuerdo al derecho, etc., pero lo que es, sin lugar a dudas, don Carlos María Isidro fue una personalidad política de su tiempo, con una lealtad absoluta a su hermano. Él no quiso arrogarse ningún derecho mientras él viviera. Y tiene una actividad, pues de acuerdo a su posición dentro de la corte, muy relevante. Y me parecía muy necesario, antes de entrar en materia, antes del nacimiento del movimiento carlista como tal, 1833, con la muerte de Fernando VII, ver cuál era el carácter, cuál era el talante, cuáles eran las ideas que podía tener don Carlos María Isidro sobre la América española, sobre la dimensión ultramarina de España. Y me encontré pues, con la grata sorpresa de muchas tardes pasadas enteras en el Archivo Histórico Nacional revisando los archivos del Consejo de Estado, el cual presidía en muchas ocasiones el infante Carlos María Isidro en ausencia de su hermano, de Fernando VII, pues uno se encuentra la labor absolutamente prolífica de proponer actividades de gobierno, acciones de gobierno, para la salvaguarda, en última instancia siempre, de la integridad territorial de la monarquía, es decir, mantener la españolidad de dichos territorios. Pero no a toda costa, es decir, también con un criterio muy político. Él era muy partidario, sí, vamos a desplegar la fuerza, fuerzas expedicionarias suficientes, que no nos pase como pasó con Riego, que se quedan aquí, que se despliegue la fuerza. Pero también atendían al fondo de algunas demandas de aquellas juntas americanas. Y aquí también quiero romper una lanza en favor de Fernando VII. Porque también todos hemos tenido aquella imagen tanto distorsionada, absoluto, que era un rey absolutista, que hacía lo que le venía en gana y demás. Y uno se da cuenta, y bueno, está documentado aquí, cómo también el propio, por lo menos en la parte americana, ya no me meteré en otros asuntos, ya no lo he podido documentar, pero como en la parte americana sí que Fernando VII dice, si en América se sienten agraviados de alguna manera, yo atiendo al fondo de sus razones. Y hay una serie de dictados en los intentos de juntas de recopilación de las leyes de Indias, que luego el golpe de Estado de Riego impide que se lleven a cabo, y estos aspectos ya señalan cómo Fernando VII dice, hay que, en primer lugar, también ejercita una política de mucha clemencia realmente frente a los insurrectos. Dice, mientras reconozcan su error, yo no los voy a castigar de más. Sí que se puede decir que Fernando VII, a los liberales en la península, la política fue más represiva. Pero en América no quería enquistar la batalla, no quería enquistar la lucha, no quería enquistar la guerra. Y entonces, en ese sentido, se dan muchas normas de clemencia frente a los insurrectos. Y luego, como digo, siempre atiende al fondo de las cuestiones. Si un americano entendía que era un súbdito de segunda de la monarquía, Fernando VII establece disposiciones para que no. Si había algún límite para que ocuparan cargos en la península, esto se acabó. Cualquier americano también puede venir a la península. Cualquier peninsular igual que puede ejercer cargos en
en América. Luego hay otro aspecto muy importante, que es estas ideas ya del primer reformismo borbón. Aquí lo pongo en relación con lo que he comentado antes. Hay algunos neotradicionalistas, quizás de buena fe, pues, que también piensan que el carlismo tiene que volver a la monarquía de los Austrias. Esto se debe en última instancia a una definición de un profesor que fue catedrático de la Universidad de Sevilla, que tenía intuiciones geniales, que era Francisco Iriarte Tejada, y una obra que se titula ¿Qué es el carlismo? Él decía, los carlistas, los reyes carlistas son los borbones augsburgizados. Pero ya Francisco Iriarte Tejada derivó a una serie de conclusiones un poco excesivas, realmente. Es decir, el carlismo como tal se enmarca dentro de estas reformas que los borbones ya trajeron sobre América y el modo de gobernar en la península. Empiezan con Carlos III y el propio Fernando VII, pese a que se le ha lanzado la sombra de absolutista, también las lleva a cabo. Y una de estas acciones fundamentales es ciertas labores de promoción económica. No diremos el Estado social o el Estado como actor económico, pero bueno, la monarquía sí que las reales fábricas, todo este aspecto, ya era un actor económico realmente, ya había un cierto intervencionismo, pero para fomentar la economía. Es decir, es bastante interesante, ahora que se habla tanto de la relación entre lo público y lo privado, hasta qué punto tiene que estar el Estado, hasta qué punto la iniciativa privada. Ya los Borbones hay que reconocer que con esas ideas de las nuevas escuelas económicas, pues sí promovieron este desarrollo. Y Fernando VII, en este sentido, en América también, pues quiere, primero, defender los confines de sus territorios, sabían lo que había pasado con la rapacidad de la monarquía británica, y Fernando VII pues hace esas disposiciones también. Vamos a amurallar nuestras posesiones, pero vamos a también fomentar la industria, vamos a promover el desfunde de monte, vamos a promover la colonización efectiva de determinados ámbitos, la promoción de la agricultura, esa incipiente industria, pues eso también está en ese Fernando VII. Entonces yo, honestamente, me he encontrado, lo comento en el primer capítulo, me he encontrado un Fernando VII más en esa línea del reformismo, más que la línea de la oscuridad absolutista, hago lo que me venga en gana. Y también en dicha línea se encontraba también su hermano, el infante Carlos María Isidro. Frente a la tendencia de algún otro miembro del Consejo de Estado, de algún tardo ilustrado, que decía, bueno, no, esto ya está más que amortizado América, vamos a que nos den, que nos compensen económicamente y renunciamos a los territorios. El infante Carlos María nunca quiso mercadear con sus territorios. Le propusieron, en una ocasión, en el plan de Iguala le proponen la corona de México, la corona de la Nueva España, la que quieren, pues se va a hacer la emancipación, pero se va a hacer bajo una monarquía católica, y además se lo proponen en la época del trienio liberal, donde no tenían tantas potestades en ese momento la monarquía, pero él no quiere en ningún momento mercadear ni renunciar a la integridad de la monarquía hispánica. Hay otro aspecto también muy relevante que esto es un poco delicado esto, y no vean en mis palabras nada de impiedad, por Dios. A veces la Iglesia, pues de buena fe, la Iglesia en su vertiente temporal, pues tiene esa tendencia, sí, vamos a el rey católico de España, don Fernando y tal, pero estas repúblicas nuevas de América, parece ya que es un hecho consumado, y aunque el rey catolicísimo de España, pero ahí ya empieza un cierto reconocimiento desde Roma. Y esto que a mí crea mucha controversia dentro del Consejo de Estado. Pues también aquí el infante Carlos María Isidro, católico a mancha martillo, pero se opuso a eso, hasta el reconocimiento de obispos por las nuevas repúblicas, que se perdiera este privilegio que tenía la monarquía española del nombramiento de los obispos también en la América española. Bueno, pues estas son algunas de las pinceladas de ese precarlismo y de esa labor del infante Carlos María Isidro y de su hermano respecto a América. Por lo que venimos luego, el núcleo también de pensadores que luego derivarían en el carlismo, pues como digo, en Cádiz. Claro, yo entiendo que Cádiz, el 19 de marzo, la Constitución, pues es un mito movilizador muy fuerte, y la ciudad, pues no le falta historia, por Dios, no le falta historia a Cádiz, pero bueno, si en la historia moderna también tenemos lo del 12, pues es normal, ¿no? Pues que al ámbito turístico, cultural, se promocione también. Pero yo creo que yo hoy le voy a hacer un homenaje y voy a
referirme al otro Cádiz, que también forman parte de este proceso, los que paradójicamente se opusieron a la Constitución de 12 y eran tan gaditanos de adopción como el resto de diputados, porque entienden que, bueno, que en un determinado momento, estando el rey preso de Napoleón, pero había que dar la batalla política, había que reunirse en las Cortes, pero entendían que estas Cortes no podían ser soberanas. El concepto de soberanía en el pensamiento tradicional español, hay quien dice que seguramente como tal no existe el concepto de soberanía, que era un concepto que chirriaba bastante. Se podía hablar de la suprema potestas del monarca. La soberanía, que es el poder superior, superior en non recognoscen, eso era una idea que no era católica, porque la soberanía derivaba de Dios. Entonces, fuera el pueblo, fuera el rey, no podía decir que tenía la soberanía absoluta. Entonces hay unos determinados diputados, muchos de ellos americanos también, los cuales pues están en Cádiz, quieren reformas para la monarquía, quieren mejorar la vida de la monarquía, quieren defender esa representatividad que suponían las Cortes tradicionales, pero están en contra del carácter soberano. Y en última instancia, pues están fuera de este proceso. Muchos de estos americanos también firmarían lo que luego se dio en llamar el llamado Manifiesto de los Persas, que es la actualidad, por cierto, de los persas, con la que está cayendo ahora. Y ahí también suscitaban el Manifiesto Persa. Es muy interesante. Yo les sugiero, también lamentablemente les ha llegado el Manifiesto de los Persas, ese absolutismo absoluto, total. Y no, uno entra, es un documento de teoría política valiosísimo, que vale la pena leer y releer, que no plantea la vuelta del rey absoluto porque sí, sino plantea que las Cortes no podían ser soberanas y que la verdadera autoridad, el verdadero equilibrio del poder estaba en la monarquía templada, en la monarquía tradicional. Muy interesante, se llama Manifiesto de los Persas porque se refería al periodo de caos que surgía en Persia, pues cuando moría el Shah, imagino que sería de aquella, pues se dejaba unos días de anarquía, no había poder, no había autoridad, y ahí se derivaba todo. Pues ya advertían con que esta sería la derivada si España seguía por la senda del liberalismo. Pues en este manifiesto hay referencias también muy interesantes y muy relevantes sobre América. El proceso que se abre de 1823 a 1833 se continuaría con esta labor por dentro del Consejo de Estado, aunque ya están las intrigas palaciegas, la presencia de don Carlos no es tan relevante, pues ya su estrella se va haciendo cada vez más pequeña, al tiempo que también se van perdiendo los últimos territorios de la América continental. Entonces aquí hay dos fenómenos que son consecutivos: la pérdida de la América continental, la muerte de Fernando VII y la eclosión del carlismo como tal, como movimiento político. Entonces aquí empezamos con la parte relevante, el carlismo, movimiento político en el 1833, abarca todo el 19 y se dan cuenta ustedes, lo abarca como tal, es decir, no se metamorfosea, no desaparece, aunque tiene escisiones importantes como el integrismo, pero se mantiene más o menos con una identidad corporativa propia a lo largo de todo el 19. Pues a lo largo de todo el 19 el carlismo tiene ideas muy relevantes sobre qué hay que hacer para mantener la integridad de lo que quedaba de la América española, de esta España ultramarina, cómo mantenemos Cuba, cómo mantenemos Puerto Rico, Filipinas, las Carolinas, etc. Y esta identidad corporativa se ve desde el inicio, ya que el infante Carlos María Isidro es curioso como ya entre su Consejo Real, pensemos en aquella corte itinerante que bueno, se iba dominando algunos territorios, pero ya tiene esa idea de gobernar, es decir, no era simplemente un esfuerzo bélico, era intentar lo que se ha llamado también gobernar desde fuera, intentar influir en la acción política. Y él ya en su propia corte nombra un Consejo de Indias que luego en la monarquía isabelina o cristina o liberal desaparece en 1834. También pues, se evidencia cómo el liberalismo, que también está influyendo sobre la niña Isabel, pues también va a reconocer estas repúblicas. Es cuando la monarquía de Isabel empieza el reconocimiento de las nuevas repúblicas americanas, mientras por contra don Carlos no manifiesta en ningún momento dicho reconocimiento y él siempre se hace llamar rey de España e Indias, tanto en los documentos oficiales, en las monedas, etc. En el libro pues, hay ya desarrollo pues, aspectos ya sean más incidentales, nos desbordaría, podemos estar toda la tarde o dedicarle varias jornadas a este aspecto, pero bueno, la Primera Guerra Carlista, paradójicamente Cuba tiene mucha importancia y tiene mucha importancia también
un apellido muy ilustre de Cádiz, un Martínez de Pinillos, que era intendente general de la isla de Cuba. Y bueno, es muy interesante, pero es que da para mucho porque hay también muchas intrigas. Para humanizar, entre comillas, la Primera Guerra Carlista, cuando estuvimos en Barcelona, el profesor Alfonso Bullón nos ilustró sobre ella y puso de manifiesto lo sangrienta que es. Claro, las guerras son muy duras, son muy sangrientas, pero fue una cosa tremenda, y para humanizar en un primer momento las represalias, una de las opciones era mandar a los prisioneros carlistas a Cuba, que llegaron a constituir una parte muy importante del ejército de Cuba, hasta más de 3.000 carlistas, que el general Tacón siempre señaló que se comportaron muy lealmente. Y aquí ya me atrevo a lanzar la pequeña idea fuerza fundamental de y por qué este título. Cuando la patria peligra, desaparecen los partidos. El carlismo, respecto de América, siempre desarrolló una política netamente patriótica, sin atender a los condicionamientos de partido, a las banderías. Es decir, el tema de América quedaba fuera de la disputa legitimista. El tema de la integridad territorial de la monarquía y la integridad propia de España no se discutía. Si había que unir fuerzas con el enemigo que estábamos enfrentándonos en el campo de batalla, en la Primera, la Segunda, la Tercera Guerra Carlista, contra los insurrectos en Cuba o donde fuera, el carlismo estaba allí. En ocasiones también eran forzados, pero es paradójico cómo, pues evidentemente, el primer deber de todo prisionero también sería que es desertar y volver al frente de batalla. Pero mientras no estaban en esa tesitura, también los carlistas, y todos los capitanes generales de Cuba lo subrayaron, se comportaron como bravos y como valientes. Y aparte no tenían que demostrar nada, porque ya se habían batido en fuego muchas veces en la península, pero en Cuba, luego entraremos en la Tercera Guerra Carlista, cómo coincide con la Primera Guerra Secesionista en Cuba, en 1868-1878, uno coge las biografías, gente que había a lo mejor estado en España, en la península, en 50, 60 lances de guerra, lo que era la guerra de entonces, que te entraba un proyectil y te morías de mortal de necesidad. Y iba a Cuba y seguía en la manigua, luchando, combatiendo, y sin más, y aunque fuera bajo una cadena de mando o un conducto jerárquico que no era el suyo, porque partía del monarca al que entendía el liberal, pues allí estaban los carlistas batiéndose. Entonces estas son las características que creo que más significan o determinan la ejecutoria histórica del carlismo respecto a estos territorios ultramarinos. Creo además, lo comentábamos antes tomando un café, que el ejemplo es muy importante, es muy relevante y debería ser bastante inspirador en el momento político actual. Tantas banderías que tenemos, tantos sesgos ideológicos, tanta polarización, y no nos ponemos de acuerdo en nada. Hasta ese punto hemos llegado los españoles. En cambio, españoles que se batían con honor en el campo de batalla. Quizás también se ha perdido esa ética caballeresca, brutal sin lugar a dudas, como eran las batallas, las guerras del siglo XIX. Como hemos dicho, no duraban nada, una herida de guerra era mortal de necesidad la mayoría de las veces. Pero uno ve la caballerosidad, y aunque se aplicaban consejos de guerra también brutales, había fusilamientos sumarios, pero en las cadenas de mando había esa caballerosidad. Y de hecho también muchas veces, sobre todo tras el final de la Tercera Guerra Carlista, ¿qué es lo que se quiere? Dice, estos soldados que han luchado como bravos, como valientes, vamos a ofrecerles también el reconocimiento de sus grados. No es cualquier cosa. Gente que se levanta, que hace armas contra el rey de facto, y en reconocimiento a su valentía, a su bravura y a la pureza de su ideal, les reconocemos también que se integren en el ejército regular. Pues esta es la tendencia ya desde la Primera Guerra Carlista. Respecto del intendente Martínez de Pinillos, pues bueno, si ustedes adquieren el libro y demás, pues verán pues, una historia bastante divertida, apasionante, porque también Martínez de Pinillos estaba a contramano, luchaba contra el general Tacón, tenía estas cosas, estas intrigas, y entre medias muchas veces se encontraba también el tema de los carlistas. El general Tacón, pues bueno, habla bien de los carlistas, dice que son buenos soldados, pero también se aprovecha de ellos, también les solía hacer trabajos forzados. Martínez de Pinillos dice que eso está mal en diversas ocasiones. Se plantea también, se especula con que Martínez de Pinillos desvía fondos de las cuentas de Cuba, que eran importantísimas para financiar el ejército isabelino, pero tiene una importancia esencial, hasta el punto que si en algún momento no entraban por Cádiz o por otros sitios aquellas rentas de Cuba, decían que no podían cobrar los soldados isabelinos, que además
eran muchas veces, que no eran voluntarios en la mayoría de las ocasiones, y como no cobrara, pues no tardaría en desertar. Se especula con eso, que Martínez de Pinillos en un determinado momento también puede derivar a apoyar el movimiento carlista. Bueno, pues es significativo de esa importancia y esa interrelación que tienen ambos aspectos, América y el carlismo, ya en la Primera Guerra Carlista. Pasan los tiempos. Segunda Guerra Carlista. Nos encontramos lo mismo. En la guerra de la campaña montemolinista, que se llamó, pues el ejército regular, el ejército de facto, ve lo mismo. Dice, estos tíos se baten como valientes, los prefiero mandar a Cuba antes de que fusilarlos sumariamente o intento hacerles ingresar en el ejército regular. Y aquí un aspecto, en este interregno que va de la Primera a la Tercera Guerra Carlista, entre la Segunda, es cuando se dan los primeros intentos anexionistas. Está la campaña de Narciso López. Narciso López, paradójicamente, había luchado en el ejército liberal en la Primera Guerra Carlista y es el que intenta la primera campaña de los anexionistas estadounidenses con Cuba. Bueno, no dura nada, los propios paisanos y algunas fuerzas del ejército acaban apresándolo, lo juzgan sumariamente, también lo ejecutan, y ya la poca prensa carlista que existía, que era fundamentalmente un periódico que se llamaba La Esperanza, pues entro al fondo sobre cómo se refiere a estos acontecimientos. No hace sangre solo de que Narciso López hubiese sido liberal, hubiese combatido a los carlistas, sino que en última instancia encarece que aquí todos los españoles estamos a una. Ya se aventuraba que íbamos a tener un problema con Estados Unidos, que el anexionismo estadounidense iba a ser una gran amenaza sobre España. Estamos hablando de 1851. El diagnóstico del carlismo ya señala que todos los españoles han de estar unidos. Y en última instancia, a final del siglo, al doblar el siglo, se le da razón en este sentido. Llega la Tercera Guerra Carlista, 1868. Ya hemos adelantado algo. Los frentes conexos de la Guerra de Cuba. Por una parte, se da la circunstancia de que los primeros muchos mandos que empiezan a combatir en Cuba, en un determinado momento, sobre todo cuando llega la Primera República, porque bueno, ya sabemos lo que fue el sexenio, los vaivenes que hubo, pero cuando llega la Primera República, esto ya sí que no vamos a pasar por aquí, o cuando llega Amadeo, tema que por cierto estudia muy bien aquí el profesor Francisco Glicerio. Cuando llega Amadeo ya muchos dicen, por aquí no pasamos, estos son los carceleros del Papa, y muchos militares de carrera que habían estado combatiendo a los insurrectos ponen su espada al servicio de Carlos VII. Fenómeno muy significativo. Y por contra, frentes conexos, también los prisioneros que están haciendo la Tercera Guerra Carlista, se mandan a la manigua a luchar directamente contra los insurrectos cubanos. Hay unas biografías, como ya he adelantado, tremendas. O sea, soldados carlistas, algunos que sobrepasaban los 50 años y están en Cuba y siguen batiéndose. Y una guerra distinta, ¿no? Porque no es lo mismo la guerra del norte, esos riscos, que meterse en la manigua de aquella manera. Bueno, las fuentes liberales, las fuentes de todo tipo, son unánimes en este sentido. La gran lealtad y el gran arrojo con el que se batieron los carlistas. De aquí deriva también el título, cuando la patria aplica desaparecen los partidos. Hay un determinado momento también, al final de la Tercera Guerra Carlista, en el que parece que Estados Unidos se mete en la guerra de Cuba, como después se metería 20 años después, en 1898. Porque hay un apresamiento de un vapor que se llama el Virginius, que es de bandera estadounidense, y hay algunos ciudadanos estadounidenses también, y esto ya parece que ya Estados Unidos esto no lo va a tolerar, hay presiones diplomáticas, el carlismo en su prensa de guerra, es paradójico, la prensa clandestina que se iba editando, pues se trata mucho de este tema. Y pensemos que es la época de la Primera República, que es castelar, ni más ni menos. Y pues aún así el carlismo diciendo no, que hay que apoyar al gobierno de facto, que hay que apoyar al propio gobierno de la Primera República y que no se muestre en ningún momento flojo, por así decirlo, con estos del vapor Virginius. Pues sobre estos precedentes se crea este afán patriótico del carlismo que ya plantea, oiga, si hace falta en un determinado momento, dejamos nosotros la guerra y nos unimos todos frente a los americanos. Y esta es la carta que envía el Carlos VII, el rey de la rama carlista, a su primo don Alfonso, diciéndole eso. Si hay guerra con Estados Unidos, nos unimos todos frente al enemigo exterior. Porque cuando la patria peligra, desaparecen los partidos. Luego sigue diciendo, solo quedan españoles. Pues qué gesto también de bonomía, de patriotismo y de verdadero patriotismo en última instancia. No hizo falta al final, no entró Estados Unidos, pero
Ya en la prensa carlista posteriormente pues se deja ver esto, y desde el final de la Tercera Guerra Carlista hasta luego 1895, 1898, recojo el aparato crítico de esta obra, casi 800 páginas, pero tengo también 3.000 notas a pie de página, más de 2.000 referencias de periódicos, y es muy interesante. No me en este sentido de decir que el Archivo Histórico Nacional pues había que explorar un poquito más la parte del Consejo de Estado, pero luego se podía haber escrito mucho más. En este libro podía tener 8.000 páginas si hiciera falta, si recogiéramos solo las referencias del carlismo sobre la problemática ultramarina. Pero además es que estas 8.000 páginas todas dirían lo mismo, sin sesgo de tiempo, sin sesgo regional. Me da igual que fuera un periódico carlista de Jerez de los Caballeros, de Santiago de Compostela, de Vic o de Oyarzún, cualquier periódico carlista en cualquier época del siglo XIX diría lo mismo. Hay que mantener a toda costa la españolidad de Cuba, de Filipinas, de Puerto Rico. Si para mantener la españolidad de estos territorios hace falta el concurso del carlismo, aquí nos van a tener. Lo diría la prensa carlista, y lo diría en un aspecto también muy importante, porque se habla mucho de guerras carlistas, pero también hubo, cuando se legalizó la comunión tradicionalista, y aunque estaban contra los partidos políticos, decidió presentarse como para las elecciones, como también sus diputados encarecen en el Congreso tantas veces y en el Senado, que cuando la patria lo necesite, estará el movimiento carlista dispuesto también a batirse con quien haga falta por la integridad nacional. Y estos son los aspectos que vamos aquí recogiendo y que responden pues a una tendencia. Y en todos estos conflictos, pues también en la última guerra, en 1895 y en 1898 continúa con la entrada de Estados Unidos, pues hay carlistas, hijos de carlistas, unos u otros también participan en estos escenarios. Y la prensa carlista y los diputados, pues como digo, la idea es unánime. Este patriotismo, esta idea de ir todos a una. Por último, he cerrado esta investigación con un hecho que es poco conocido, que sería el último alzamiento carlista del siglo XIX, entendiendo que el siglo XX empieza el 1 de enero de 1901. 1900 aún es siglo XIX. En octubre de aquel año, de 1900, cuando se firman las condiciones últimas del Tratado de París, por el cual ya España termina de ceder o de perder sus últimas posesiones ultramarinas, hay una chispa de alzamiento porque, claro, el carlismo decía que iba a estar el primero, iba a estar ayudando lo que hiciera falta, pero que tampoco iba a perdonar que se mancillara el honor nacional. Y todos los analistas de la época, por así decirlo, los periodistas, decían, bueno, como perdamos Cuba y Filipinas, viene la Cuarta Guerra Carlista. Eso era impepinable. Carlos VII intenta a sus masas contenerlas, ciertamente. Dice, yo no quiero ser rey a costa de que se pierda Cuba y Filipinas. No quiero que se abra una guerra mientras estemos con este tema. Lo que tenemos que hacer es poner nuestras fuerzas al servicio del ejército regular y del gobierno constituido, aunque estemos en contra de dicho gobierno. Pero una vez que se han perdido ya, que es la derrota militar, era continua la idea de la agitación carlista. Desde 1898 a 1900 hay cientos de operaciones policiales y militares desarticulando partidas que vienen. Muchas veces eran exageraciones también por parte de la prensa o por parte de los gobiernos civiles, pero sí que es cierto que en octubre de 1900, en la localidad de donde vivo yo además, en Badalona, pues está esta espita. Y además es muy significativo, porque se produce por de los repatriados, gente que había luchado en Cuba. También se produce en Andalucía, tiene algunos episodios este levantamiento de 1900, no solo es una cosa de Cataluña. Tuvo episodios también importantes en Valencia y también en Andalucía. Y en Andalucía también protagonizado por repatriados de la guerra de Cuba. Entonces, el único momento en el cual a nivel interno hay una protesta armada como tal por la pérdida de estos territorios es en este último alzamiento carlista de 1900, la llamada Octubrada de Badalona, y las secuencias posteriores. Y es muy significativo también señalar cómo fue protagonizada por aquellos repatriados de la guerra de Cuba. Mucho se ha hablado en la historia militar del papel que tienen los veteranos de la guerra, los voluntarios y los repatriados. Pues aquí se cierra lo que es mi investigación, y yo creo que he intentado poner ese hilo de coherencia desde el primer precarlismo, desde aquellas actitudes del infante Carlos Rey Isidro, hasta este último alzamiento que cierra el siglo XIX, esta
línea coherente que mantuvo el carlismo a lo largo de todo este tiempo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Víctor, por tu brillante exposición y sobre todo por tu trabajo, un trabajo de, como dice aquí, cerca de 1000 páginas, y dice que podía haber sido muchas más, ¿no? Es todo un siglo también, pero... Y la verdad es que la línea en la que la investigas y expones y tal, pues nos sugiere muchas cosas, porque estamos acostumbrados a escuchar siempre lo mismo, y en teoría política y en historia siempre discursos dominantes, y es bueno escuchar también otras corrientes que refresquen un poco y que vean desde otro punto de vista la situación. Me imagino que abrimos un coloquio, que alguien querrá intervenir. Tenemos ahí unos 20-25 minutos para poder charlar de lo que queréis. Si queréis hacerle algún comentario, alguna pregunta, alguna matización. Yo quisiera saber, la prensa española, ¿a qué estaba a favor? ¿Era más la prensa a favor de don Carlos o de la niña Isabel? Bueno, al principio de la primera guerra carlista no hay libertad de prensa, entonces el carlismo no podía tener prensa propia, entonces ahí había un problema grande. Y por eso dice Federico Suárez Verdaguer, dice, claro, los liberales se comportan realmente como absolutistas, entonces el carlismo no le quedaba otra muchas veces de arreglar las cosas como se arreglaban entonces, en el 19, era esa forma de pronunciamientos armados, de levantamientos. Entonces, al inicio del 19, al no gozar de libertad de prensa, los carlistas tampoco podían acceder a las cortes, a las cortes liberales, que es paradójico, hasta el sexenio revolucionario, hasta 1868, no hay diputados carlistas como tal. Antes algunos se cuelan a alguna lista de aquella manera, pero no puede como tal manifestarse como carlista. A partir de 1868 ya el carlismo es que tiene esa identidad corporativa. Y a partir de 1844 sí que hay un periódico muy importante de Pedro de la Hoz. Don Pedro de la Hoz está ahí al frente del mismo, que es La Esperanza. Es uno de los periódicos más leídos de España realmente, y sí que tiene mucha relevancia. Pero el gran fenómeno de la prensa carlista es a partir del sexenio, cuando ya pues ya se liberaliza mucho más. Evidentemente hay prensa de todas las corrientes ideológicas, sectarias, etc., pero la prensa carlista tiene una potencia muy importante a nivel local, comarcal, regional, y es cuando también está La Esperanza un poco como portavoz nacional, pero también está otros dos periódicos, son La Regeneración y El Pensamiento Español, que vienen del neocatolicismo, pero ya se posicionan a favor del carlismo a partir del sexenio. Entonces yo creo que el peso realmente de la prensa es muy significativo, y me atrevería a decir, no querría errar, pero en algunos momentos quizás el volumen de la prensa carlista era mayor que el de la prensa liberal. Tengo alguna referencia en concreto también al volumen de esta prensa en América, como los periódicos carlistas, como La Esperanza, como El Pensamiento Español o como La Regeneración, también eran muy leídos en Cuba y sobre todo en Filipinas. No me he detenido mucho sobre el tema de Filipinas, pero hay unas historias también tremendas. Se especulaba mucho con lo de Filipinas, los frailes, como el liberalismo llegara a Filipinas, iban a hacer aquí una república frailuna reconociendo a don Carlos. Bueno, también que son historias apasionantes, pero bueno, a lo que nos interesa. La prensa carlista tuvo un gran impacto, no solo a nivel de España metropolitana, sino también en Cuba y en Filipinas incluso. Y allí en las Américas también había prensa. También había prensa, sí, y prensa legitimista había mucha, incluso en la América ya, en Argentina, en Chile y demás, había periódicos carlistas, había como tal, o sea, ya estaba en otro contexto de otras repúblicas en las cuales no podían influir, pero había muchas colonias de españoles, muchos que venían de las guerras carlistas y se habían instalado ahí y tenían sus propios círculos carlistas y tenían también su prensa carlista. Era un elemento muy interesante también de unión. En la propia Cuba hay un periódico que se llama Dios y Rey, también, de 1868, y luego después de 1898 hay otro periódico que se llama La Regeneración Española, también, ya siendo Cuba independiente, entre comillas, es cuando también hay periódicos carlistas incluso. Por eso digo, el carlismo a veces no lo han planteado, esto es una cosa de tíos hay del norte con la... No, es un movimiento político, cultural, que tiene mucha enjundia.
Sí. En primer lugar, felicitarles por su exposición. Podríamos hablar, porque evidentemente hay presencia carlista, los oficiales que son destinados a ultramar, pero podríamos hablar de algún movimiento carlista organizado de alguna forma que probaba esa presencia, o solamente estaría circunscrito exclusivamente a la península. Se refiere a Cuba y Filipinas. No solamente con oficiales, sino también con parte de la población que podría representar de alguna forma el movimiento carlista. Sí. Ciertamente había mucha simpatía. Melchor Ferrer, que tiene la obra más monumental sobre las guerras carlistas, la historia del ejército español, son un montón de volúmenes, él dice que en 1834 no se quieren levantar frentes precisamente en Cuba y Filipinas, porque allí se entendía que toda la población, bueno, la población blanca se entendía también, porque claro, luego está el tema de la esclavitud, que es un tema bastante más delicado, que toda esta población blanca y criolla estaría por el mantenimiento de la españolidad. Entonces no se deberían abrir en ningún momento frentes de batalla en Cuba y Filipinas. Pero hay un episodio muy interesante en Cuba, por ejemplo, en la Primera Guerra Carlista, que es Fray Cirilo de Alameda, que era arzobispo de Santiago de Cuba. Fray Cirilo había sido, bueno, ya tiene es muy importante ya la labor que hace en la América continental, en el virreinato del Río de la Plata, cómo se opone a los secesionistas, y aquí enlaza con unas maniobras que hace doña Carlota, hermana de Carlos María y de Fernando VII, para hacer una especie de movimiento monárquico que se oponga a las juntas republicanas. Y aquí está ya también Fray Cirilo de Alameda, que acaba de arzobispo de Santiago de Cuba. Y a un determinado momento, a la altura de 1836, cuando ya, bueno, en 1836, cuando los liberales se ponen más fuertes en el poder en la península, que se especula con que sí, que Fray Cirilo encabece una especie de movimiento ya carlista, porque el poder en la península estaba en manos de los liberales más exaltados. Y bueno, esto lo cuento en el libro, toda esta polémica. Yo creo que ahí sería en la Primera Guerra el momento más complejo que se planteaba eso, que sí, que se decía que le iba a dar la isla de Cuba a Don Carlos, que Don Carlos iba a salir de la península y iba a proclamar rey en Cuba. Hay muchos movimientos en este sentido. Luego Fray Cirilo, que paradójicamente tiene que abandonar Cuba, saliendo de estas acusaciones, y acaba ya en la Primera Guerra en el norte, en la corte itinerante de Oñate con Don Carlos María Isidro. Entonces, pese a eso, pese a que se entendía que Cuba y Filipinas tendrían que quedarse fuera de estas problemáticas, sí que en Cuba pues, hay momentos determinados en los que se especula con que las autoridades, el general Tacón también se dice que en un determinado momento va a proclamar a Don Carlos, porque se va a andar con Martínez de Pinillos, pero es que Martínez de Pinillos también se le acusa de lo mismo, también se le acusa de carlista. Ese rum de que el carlismo va a triunfar en Cuba o va a triunfar en Filipinas, porque los frailes, si se hace la desamortización en Filipinas, que no se hizo, pero decían que si se hacía la desamortización, los frailes proclamarían a Don Carlos, ese rum, esa idea, siempre está muy latente a lo largo del siglo XIX y a lo largo de todas las guerras carlistas. Sí, bueno, yo, aunque suele ser preceptivo cuando se asiste a una conferencia, pues felicitar al autor del libro, en este caso, por en fin, el trabajo que ha hecho y eso. Yo lo digo con sinceridad, me parece que es un trabajo, en fin, creo que espléndido, yo no lo he podido leer, pero por la paginación, por las fuentes que has utilizado y que has citado aquí, el número de notas, pues me parece que es un trabajo muy novedoso en cuanto al enfoque, como ha dicho aquí muy bien el vicepresidente, muy novedoso en cuanto al enfoque, porque efectivamente hay un discurso hecho ya, elaborado, un relato, como se dice ahora, sobre el carlismo, que es el que hemos recibido todos incluso en la universidad, ¿no? Y tú pues planteas una visión alternativa, en cierta manera, ¿no? Bueno, entonces por eso te quiero felicitar. Me ha llamado mucho la atención el título, porque claro, menos mal que has puesto debajo lo del carlismo, tal, en letra pequeña, pero claro, esto yo creo que se va a vender muy bien, porque el que no lea el rótulo de abajo dirá si es un planteamiento alternativo a lo que hay actualmente, que tú planteas, ¿no? O sea que yo no sé si lo habrás hecho también con esa... Tampoco te quiero sacar mucho en este aspecto, pero si lo has hecho con un planteamiento de cara al presente, ¿no? Porque
bueno, tú has hablado un poco de la desunión y todo eso que tenemos, en fin. Y bueno, la pregunta que yo te quería hacer, eso sí, es ¿hay algún planteamiento en algún momento teorizado, ¿no?, suficientemente de qué hacer con el territorios americanos? Es decir, si se va a crear pues una especie de, bueno, lo que era costumbre en el carlismo, ¿no?, de crearlo como un sistema de autonomía o con una foralidad, etcétera, como existía en España, como se propugnaba en España, o no se llega a elaborar ese tipo de pensamiento, se queda solamente en las acciones bélicas, las acciones participativas que tú has dicho aquí. Bueno, ciertamente me voy a referir a lo que has comentado. El título tiene mucha fuerza, sin lugar a dudas. Y yo creo que sí que se puede transponer también al momento actual. Y bueno, pues si sirve para que alguien se lo plantee, no para vender más libros, desde luego, pero si a alguien le sirve para planteárselo, que sí que podemos estar más unidos, más allá de los partidos, pues sería oportuno. Pero en cualquier caso, lo que creo que sí que explicaba muy bien esa actitud del carlismo. Actitud por encima de planteamiento teórico. Ya entramos al fondo. El carlismo conoce, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, una más fina teorización. Hay grandes, pues hemos citado al profesor Elías Tejada, pero estaba Álvaro Dors, por ejemplo, en la Universidad de Navarra, estaba Rafael Gambra. Hay unos cuantos, pues se edita de una forma un poco más científica, se intenta ir a dar esa alternativa. En el siglo XIX, no obstante, sí que encontramos bastantes destellos de esa teoría, de hacia dónde vamos cuál será el gobierno carlista alternativo, hablando de alternativas, para esos territorios. Pero están extraordinariamente condicionados por las circunstancias del momento. Me explico. En 1825, la isla de Cuba, es lo que veíamos los precedentes de la América continental, se le da una serie de poderes excepcionales al capitán general. O sea, hay una excepcionalidad, el siglo XIX está caracterizado por una excepcionalidad de carácter jurídico y político de toda la isla de Cuba. El capitán general hacía y deshacía, en ocasiones de modo despótico, pero se entendía que Cuba era plaza sitiada, y tenían razón, la plaza sitiada, se había perdido la América continental, estaba Estados Unidos, entonces el carlismo, 1825, Fernando VII. Entonces ya el carlismo también enlaza con uno de los últimos actos de gobierno, bueno, no de los últimos, pero actos de gobierno de la segunda restauración fernandina. Entonces el carlismo, este régimen de excepcionalidad, lo defiende siempre a lo largo del XIX. Lo defiende siempre porque también le venía bien, porque también se ha planteado mucho, muchos historiadores, muchos estudiosos del ámbito de América del XIX, dicen que esta excepcionalidad suponía que el antiguo régimen seguía imperando en América, y eso al carlismo, pues bueno, le parecía bien que no hubiera partidos, por ejemplo, que no hubiera diputados americanos, que fue una cosa del capitán general y que la división en banderías no llegara allí. Y además que era una cosa necesaria, porque si los españoles se dividían entre liberales moderados, entre una línea o la otra, entre republicanos, el carlismo no quería jugar ese juego. Entonces, el carlismo apoya ese estatuto jurídico y político excepcional de todo el siglo XIX. Sí que es cierto que al compás de los acontecimientos, pues se van dando ciertas ideas novedosas, reformistas y tradicionales. Se empieza a reivindicar mucho la idea del virreinato. Hay que hacer un virreinato efectivo concediendo cierta autonomía, pero el tema de la autonomía era muy delicado, era delicadísimo, porque los autonomistas en aquella época eran los liberales y el autonomismo, siendo el carlismo muy defensor de la foralidad, no siendo nada centralista, veían quizás que no era el momento. Y entonces, aunque uno de los primeros documentos de Carlos VII, el segundo documento, creo que es una carta a Lersundi, que dice que sí, que intentaría... Dice una cosa muy importante también, que está en contra de la esclavitud, y eso, decirlo en aquel tiempo, podía granjearle muchos enemigos, porque queramos o no, bueno, siempre hemos dicho que la leyenda negra contra España y demás, pero sí que es cierto que en Cuba sobrevivió y con unas condiciones tremendas. Santo María Claret, cuando fue allí de arzobispo, se escandalizaba del trato que se daba a los esclavos, de cómo muchos dueños tenían niños con las esclavas, no los reconocían, y bueno, también, por cierto, el padre, uno de los sacerdotes que le sigue, había sido carlista, de Santo Domingo Claret. Pero lo que decimos, tema de la autonomía, tema de la esclavitud, se posiciona muy claramente contra la esclavitud, don Carlos. Se posiciona a favor de una cierta autonomía que tendría la forma del virreinato, pero claro, siempre dice, mientras haya amenaza secesionista, nada de autonomía. Y luego la fórmula
que los gobiernos constituidos empiezan a implementar en América para intentar limitar estos movimientos insurreccionales es dar autonomía, dar reformas. Entonces el carlismo, digamos, que se encastilla, dice, no, mejor la excepcionalidad jónica, mejor que mande el capitán general. Capitán general que nos está fastidiando en la península, porque los capitanes generales fastidian al carlismo, pero ojo, para Cuba y para Filipinas es preferible este régimen excepcional. Y para Filipinas particularmente, lo que se encarecía mucho era el papel de las órdenes religiosas. Decía, tenemos que estar fomentando esto, que no haya reformas liberales y que sean las órdenes religiosas las que sigan pues, llevando la evangelización y llevando la cultura. Por tanto, sí que hay destellos, hay ciertas ideas teóricas, hay ciertas ideas de alternativa, pero siempre con mucha prudencia. El carlismo, ante todo, aplicando esa prudencia política, diciendo, estaríamos a favor de dar cierta libertad, de como transponer los fueros como el virreinato, pero ahora no es el momento. Y otro aspecto que no se habla tanto, porque la gente piensa que el carlismo no tiene política económica, pero en este aspecto aquí sí que se mojó mucho, defendía un proteccionismo a ultranza. Es curioso, en los años al final del XIX, esta idea librecambismo, proteccionismo, pues bueno, don Carlos, que es renovador y reformista y valiente cuando se opone a la esclavitud, cuando sugiere que se podía dar ciertos ámbitos de libertad cuando acabara la guerra, sí que se postula como un firme proteccionista. Dice que el libre cambio también sería pues nefasto tanto para la metrópoli como para la España ultramarina y pues defiende ese proteccionismo. Pues estas serían las tres ideas fuerzas. Abolición de la esclavitud, cuando las circunstancias lo permitieran, dotar de cierta autonomía que adoptaría la forma del virreinato, y proteccionismo económico. Son las tres ideas fuertes que desarrolla el carlismo a lo largo del XIX en respecto de la España ultramarina. ¿Alguna intervención más? Sí, por favor. Quería saber, bueno, muchas felicidades por tu conferencia, sí, pero quería saber la relación entre don Carlos y el legitimismo portugués. Esa relación que había. Pero Carlos V, Carlos VII... No, Carlos V. Bueno, pues, ¿qué vamos a decir si están casados con unas infantas de Braganza? Y hay un aspecto muy interesante, esto lo trato bastante en el libro, porque los enlaces, ¿dónde se producen? Yo creo que lo has preguntado con toda la intención del mundo. Se producen en Salvador de Bahía, Río de Janeiro. Bueno, sabemos que la corte portuguesa, cuando la invasión napoleónica también, se traslada ahí, y entonces, y doña Carlota, que es la hermana de don Carlos María Isidro y de Fernando VII, es reina consorte de Portugal. Y hay un tema interesantísimo también, porque los reyes de Portugal se portan fatal con el tema de América. Como ven que España está asolada por las guerras independentistas, intentan extenderse por la banda oriental. Y doña Carlota, reina consorte, pero también infanta de España, juega ahí, se ve entre dos fuegos. Y ella, es interesantísimo la historia, el carlotismo que se ha venido a llamar, creo que también es un precedente muy interesante del carlismo, también por lo que tiene de defensa de la integridad a ultranza de la monarquía hispánica. Entonces, las relaciones con los portugueses, claro, relaciones de familiaridad absoluta, relaciones de sangre, pero relaciones también controvertidas sobre todo por la parte americana. Esto lo desarrollo bastante en el libro, cómo la monarquía portuguesa en Brasil ya intenta jugar a dos bandas, intenta aprovecharse de la crisis que hay en España con los secesionistas para intentar extender los dominios del Brasil, cómo los reyes de Portugal dan siempre excusas especiosas para decir por qué no estamos expandiendo. O sea, sí, todo el cariño con los Braganza, pero un difícil equilibrio muchas veces, en este sentido. Sí. Llegaron a... Sí. ¿Hubo algún dentro del ejército carlista de Carlos V? Sí. Don Gabriel, si no me confundo, ¿no? ¿Hubo Braganza. ¿Hubo batallones portugueses ya no te sé que decir. participaron? Ya no te sé decir, ya no puedo hilar tan fino. Esto ya es pregunta de la película esta. Lo voy a mirar.
Bueno, hay una última intervención, si me permitís, que es Paco. Felicitarte, Víctor, ha sido magnífico. Además, conozco tu libro. Me estaba acordando de los citas en tu libro de Emilio Martínez Vallejo. Que vas a escribir algo, creo. Efectivamente, que está en la compañía transatlántica. Sí. Bueno, importante, sí. En 1898 incluso se bate participa. en Cuba. Yo, escuchándote cuando hablabas de ese precarlismo, me acordaba de don Pedro Quevedo, obispo de Orense, que él creía en el altar y el trono. Y entonces él, el 24 de septiembre de 1810, no acata lo que dicen esas nuevas cortes que habían sido convocadas por el obispo electo de Cádiz, Juan Francisco de la Delgado, arzobispo de la Odisea, aunque no pensaba que fuera así. Y luego me acordaba también de Pietro Gravina, del nuncio, hermano de Federico Gravina, que es expulsado por las Cortes por el tema del debate de la abolición de la Inquisición. Todo eso está en el Archivo Apostólico Vaticano. Y ya luego, pues, me acordaba de Felipe Sabater, y lo que has hablado, pues, la verdad es que es excelente. Y como comentabas, leyendo tu libro, esas 800 páginas que yo les recomiendo que lean, toda esa tu labor de investigación en el Archivo Histórico Nacional, ciertamente, como me acordaba de María Saavedra, no sé si recuerdas, escribió un tema de las monarquías, los proyectos monárquicos, nuestra compañera María Saavedra, y cuando has hablado del plan de Iguala y cómo don Carlos María Isidro Fue interpelado. Claro, y cómo en el trienio liberal le dijo que no que no aceptaba la corona de Nueva España. Así que mi felicitación, de verdad, Víctor. Muy bien, pues vamos a cerrar el acto. Simplemente un pequeño comentario, y es que normalmente cuando los historiadores investigan, siempre miran el presente, lógicamente, y aquí hay grandes maestros, y en la situación en la que estamos, la incertidumbre política, la que habitamos actualmente a nivel nacional y a nivel internacional, lógicamente después de 80 años de esos acuerdos, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y lo que hemos vivido con el liberalismo y la creación del Estado del Bienestar y todo esto, los momentos en que Occidente actualmente y las próximas décadas se juega bastante, probablemente cualquier investigación histórica, y aquí Manolo, vosotros lo sabéis y tal, seguramente hay mucho que cortar y que aportar, y aunque este libro, que tiene ese punto provocador, ¿no? Y parece que va contracorriente, seguro que habrá cosas bastante interesantes del propio carlismo, de la teoría carlista, para aprovechar en la situación en la que nos vamos de incertidumbre, en la que nos estamos moviendo ya. Muchas gracias entonces por la aportación, muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias. No sé si tienes pensado. Si alguien quiere traer un poco ejemplares, pero si alguno quiere algún libro, el doctor Roque.